Bienvenidos a un nuevo video tutorial de estructuras de datos. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre tiempo de ejecución. En particular en este video vamos a estar dando la descripción de cómo calcular el tiempo de ejecución sobre algoritmos recursivos. Bueno, recordemos que como hemos analizado en anteriores videos, nosotros vamos a medir el tiempo de ejecución estimando la cantidad de operaciones primitivas que realiza un determinado algoritmo. Recordemos que como hemos estudiado, estas cantidad de operaciones primitivas me permiten comparar dos algoritmos de forma objetiva a la hora de decidir cuál de ellos tiene mejor performance respecto a un determinado problema. A diferencia de lo que sucedía con los algoritmos iterativos, en los algoritmos recursivos tenemos que tener algunas consideraciones para especificar justamente su tiempo de ejecución. Si recordamos rápidamente cómo es que está caracterizado un algoritmo recursivo, podemos observar que el mismo se define a través de dos casos, en general, al menos dos casos, un caso que se considera base y un caso que se considera general, que permiten de alguna manera definir la solución para este determinado problema. El caso base, recordemos que aplica una cierta condición sobre el dato de entrada y a partir de identificar que ese problema es fácilmente resoluble, ofrece una solución justamente a esa instancia del problema. Sin embargo, en el caso de que tengamos un caso general en donde el problema no puede ser resuelto de forma directa, lo que vemos que lo que plantea una solución recursiva es justamente agarrar ese problema inicial que teníamos y dividirlo en dos subproblemas. Un subproblema que, por ejemplo, podríamos llamar E1 y E sub 0. Y parte del problema de sub 1 es resuelto en este caso general. Sin embargo, el caso de sub 0, una nueva instancia del problema, pero más pequeño, es resuelta aplicando la misma definición de nuestro procedimiento recursivo. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura general que nosotros utilizamos para nuestras soluciones recursivas, cuando estimemos el tiempo de ejecución vamos a tener que tener en consideración algunas cosas. La secuencia de pasos que generalmente seguimos para poder plantear el tiempo de ejecución comienza por identificar la entrada y justamente notar de alguna manera a través de una variable, por ejemplo, el tamaño de la entrada o de las entradas que tengan nuestros algoritmos. Esto de forma usual como hacíamos también con los algoritmos iterativos. Pero una vez que logremos identificar la entrada y nombrar el tamaño justamente de esa entrada, lo que vamos a tener que definir al estimar el tiempo de ejecución de estos algoritmos es una recurrencia para la función tsub. ¿Qué significa definir una recurrencia? Bueno, va a ser de alguna manera poder especificar el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo recursivo a partir del tamaño que nosotros hemos definido para él o los datos de entrada que tenga, a partir de considerar justamente los casos que considera nuestro algoritmo. Por ejemplo, este algoritmo recursivo de ejemplo que ponemos acá tiene un caso base y un caso general, y de alguna manera nosotros vamos a tener que dividir justamente nuestra función del tiempo de ejecución a partir de la consideración de esos casos en particular. Tendremos un tiempo de ejecución para el caso base, que posiblemente sea un conjunto de operaciones conocidas rápidamente. Sin embargo, en el caso recursivo vamos a tener una definición del tiempo un poco más o un poco diferente a lo que veníamos tratando hasta acá. En principio, si analizamos la definición que estábamos utilizando, vamos a tener un tiempo de ejecución para resolver, por ejemplo, la instancia del problema E sub 1, que es la partecita del problema de E que se resolvía en este caso general. Sin embargo, vamos a tener también un tiempo de ejecución que de alguna manera depende justamente del problema, de la instancia del problema de, que en este caso acá lo llamamos E sub 1, que se va, E sub 0, perdón, que se resuelve a través de la aplicación de la misma definición recursiva. Fíjense que esta recurrencia para la función t sub n nos describe entonces los dos casos que tenemos generalmente en el planteo de una solución recursiva, pero no nos dice de primera mano qué cantidad de pasos en definitiva vamos a tener que realizar, porque justamente esta definición de t sub n depende en cierta manera de aplicar esa misma definición de t sub n sobre un elemento n1 que nombramos acá, que es una instancia inferior en cuanto al tamaño que ¿sí? Entonces, de alguna manera, el paso que debemos continuar para poder resolver esta problemática es obtener una definición no recursiva. A partir de definir la recurrencia de t sub n, como indicamos acá, buscar la manera de encontrar una definición no recursiva. Esto es,
una forma a través de la cual yo pueda identificar claramente la cantidad de pasos o de operaciones primitivas que realiza nuestro algoritmo a partir de un tamaño de entrada, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a ejemplificar esta operatoria o estos pasos a través del algoritmo Binary Sum. Así que lo pueden encontrar en el libro de cabecera de la materia, pero que tiene básicamente el siguiente formato. ¿Sí? Lo que realiza este algoritmo, recuerden que siempre es importante comprender qué hace para poder estimar el tiempo de ejecución. Bueno, va a tener como dato de entrada un arreglo, ¿sí? Y lo que va a resolver es justamente la suma de las componentes de ese arreglo, comenzando desde la posición i, que es uno de los valores parametrizados a este algoritmo, ¿sí? Hasta llegar a una cantidad n de elementos. En resumen, suma n elementos a partir de la posición i del arreglo a. Eso es básicamente lo que hace el algoritmo binario. Fíjense que, como mencionábamos, para poder ejemplificar el tiempo de ejecución sobre algoritmos recursivos, claramente este algoritmo tiene que ser recursivo. Acá tenemos la presencia de lo que sería el caso base, esto es sumar las componentes de un arreglo con tamaño 1, o bien cómo harían para sumar un arreglo de más de una componente. En este caso se aplica de nuevo la definición propia del algoritmo binario. Bien, entonces vamos a ejemplificar o a trazar un poco el comportamiento de este algoritmo a través del uso de los siguientes datos de entrada. Vamos a considerar un arreglo de 8 componentes y justamente lo que queremos hacer es sumar esas 8 componentes, ¿sí? A partir de la posición 0. Serían los datos de entrada que tomaría nuestro algoritmo. ¿Cómo es que va a ser la operatoria de este algoritmo? Fíjense, como el tamaño inicial del arreglo que queremos sumar no es 1, no estaríamos en una instancia del caso base de la solución recursiva que planteamos, lo que va a hacer nuestro algoritmo es de alguna manera realizar dos sumas de dos nuevos arreglos, ¿sí? Que de alguna manera se van a componer de la mitad y la mitad del problema que estamos resolviendo en esta instancia. Como este arreglo en este momento tiene 8 componentes, lo que hace nuestro planteo recursivo es dividir este problema, ¿sí? Achicarlo, de manera tal de sumar, por un lado, un arreglo de 4 componentes en primer lugar, que va a ser el resultado de esta sentencia que vemos acá, y sumar los restantes 4 elementos en esta sentencia que está acá. A partir de resolver esas dos instancias que son más chicas de nuestro problema, usando la misma definición de Binary Sum, esta instancia que estamos resolviendo en este punto de alguna manera lo que hace es sumar los dos resultados parciales y retornar el resultado, ¿sí? Recuerden que como estamos aplicando la misma definición de Binary Sum para cada uno de estos problemas que son más chicos que este que considera un arreglo de 8 elementos, en estos casos dos arreglos de 4 elementos, ¿sí? Se va a volver a aplicar la misma definición. Entonces, como cuando estemos en esta instancia recursiva y veamos que el tamaño de este arreglo, n, no va a ser 1, en este caso n va a ser 4, de nuevo se va a volver a aplicar la misma definición recursiva. Se va a partir este arreglo en 2 y se va a sumar una mitad por un lado y la otra mitad por el otro. De forma equivalente va a suceder cuando se esté resolviendo esta instancia recursiva de acá. Una vez llegado a esta instancia recursiva, de nuevo, como no estamos en un caso que se puede resolver simplemente, o sea, la longitud de estos arreglos que van a estar intentando sumarse no es 1, de nuevo, esas instancias se van a partir, obviamente, a la mitad, generando dos nuevas instancias recursivas a resolver, que en su llegado momento van a ser resueltas porque forman parte de lo que es de la definición de nuestro caso base. Esto es un arreglo de un solo elemento cuya suma significa justamente el valor que contiene ese arreglo. Naturalmente, cuando estas instancias recursivas que entran dentro de la definición de nuestro caso base sean resueltas, los resultados van a ir propagándose hacia arriba, ¿sí? Y en estas instancias generales lo que va a hacer es sumar las sumas parciales que obtuvimos de las subinstancias que estábamos considerando y de nuevo propagar el resultado hacia la instancia superior que hubiese generado cada una de estas operaciones. Bien, entonces de alguna manera mostramos cómo este algoritmo de suma binaria de un arreglo funciona, y nosotros en anteriores videos hemos visto que algo que es usual o que puede llegar a ser interesante de analizar es, bueno, ¿podemos a partir de analizar simplemente el comportamiento inferir alguna cota inferior o superior para el tiempo de ejecución? Esto especialmente nos es útil para saber, cuando estemos computando o estimando analíticamente el tiempo de ejecución, si estamos en el camino correcto o no.
O sea, es tener una noción, ¿sí?, con sentido común de cuál sería el tiempo de ejecución esperado. Entonces vamos a tratar de analizar este escenario a ver si podemos llegar a una conclusión. Nosotros vimos que cuando el algoritmo binary Zoom aplicaba su comportamiento, su definición recursiva para resolver las instancias, teníamos que desglosar nuestro algoritmo, nuestro arreglo lo teníamos que ir partiendo en instancias más chicas hasta el punto de llegar a una instancia que podía ser resuelta de forma directa, en el caso base. Esa instancia que se podía resolver de forma directa tenía un tamaño de un arreglo igual a 1. ¿Sí? Eran las componentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para el ejemplo que estábamos analizando, que podían resolverse de manera directa. De alguna manera, fíjense que lo que nosotros estamos viendo a partir de esto, que independientemente de las operaciones que se realizan, por ejemplo, para el caso base, ¿sí?, va a haber al menos 8 instancias de nuestro caso base donde se va a realizar una operación que es de inspeccionar el elemento del arreglo y retornar el resultado. De cierta manera, lo que estoy queriendo decir con esto es que si nuestro arreglo tiene un tamaño n, un tamaño, para el ejemplo, igual a 8, al menos se van a resolver 8 operaciones, que son las 8 inspecciones que estamos viendo acá de cada uno de los casos bases para este algoritmo, para retornar el resultado. Esto de alguna manera nos da la idea que vamos a tener una cota inferior para nuestro tiempo de ejecución, que va a estar justamente acotado al crecimiento de la función. O sea, vamos a tener al menos n operaciones para poder resolver nuestro algoritmo. Pero una vez que establecemos la cota inferior, podríamos ver qué sucede en el caso de si quisiéramos establecer una cota superior. O sea, más allá de que estimamos, a partir de esta inferencia, que para poder resolver un problema de tamaño n vamos a tener que hacer al menos n operaciones, veamos a ver si podemos establecer una cota superior. O sea, cuál sería el máximo de operaciones esperadas para este comportamiento. Y lo que podríamos analizar es que, bueno, fantástico, cuando llegábamos a la resolución de los casos base de nuestros problemas, sabíamos que íbamos a tener que hacer al menos n operaciones, ¿sí?, una operación por cada uno de los componentes del arreglo. Pero naturalmente estas instancias que se resolvían en nuestro caso base, luego de alguna manera propagaban su resultado hacia una instancia superior. Esa instancia superior sabíamos que era el caso general, ¿sí?, de un problema más grande. Por ejemplo, acá teníamos dos instancias bases, ¿sí?, de un problema más general de tamaño 2. Bueno, en esta instancia más general de tamaño 2, lo que se debe hacer es tomar el resultado de una instancia más chica, por ejemplo 1, y a la vez tomar el resultado de otra instancia más chica, en este caso 2, asignar esos valores en una variable, luego realizar una suma y retornar ese resultado. Eso son operaciones que se realizan en esta instancia, de un caso más general, ¿sí? Y se realizan en esta instancia y en cada una de las instancias superiores que podemos observar en esta gráfica. Entonces, si nosotros planteamos de alguna manera esto como si fuese una jerarquía de tipo árbol, vemos que tenemos las n operaciones que realizaba nuestro algoritmo ante entrar en cada uno de los casos base para cada una de las componentes del arreglo. Estas eran las n operaciones que teníamos de mínima para resolver nuestro algoritmo. Pero ¿qué sucedía? ¿Cuántas operaciones más vamos a tener que realizar antes de llegar a la resolución de estos n casos bases? Bueno, para que haya n casos bases tuvo que haber anteriormente una instancia superior, un caso general como este, que dio lugar a dos instancias que después fueron considerados casos bases. ¿Sí? Si esto lo vemos, en cierto sentido, vamos a ver que antes de los n casos bases o de la n instancias que tuvieron que ser resueltas a través del caso base, existieron n sobre 2 instancias del caso general que generaron justamente esos casos bases. Esta misma noción la podemos propagar aún más arriba. Antes de estas n sobre 2 instancias del caso general, existieron n sobre 4 instancias aún más generales que dieron lugar a esas 4. Y así podemos llegar a la instancia, en el ejemplo nuestro que teníamos un arreglo de 8 elementos, a la primera de las instancias que dio lugar a la resolución de este problema, y la podemos representar como n igual a 8. ¿Qué quiero decir con esto? En cada una de estas instancias que vemos acá, son instancias del problema que de alguna manera fueron resueltos a través del caso general de nuestro algoritmo, se realizaron operaciones. Se realizó la operación de asignación, se realizó la operación de suma y también se va a realizar la operación de retorno del resultado. Por lo tanto, en cada una de estas instancias que vemos acá,
tenemos operaciones que resolver, ¿sí? Van a ser operaciones primitivas que también tienen que estar consideradas en el tiempo de ejecución final de nuestro problema. Si nosotros quisiéramos de alguna manera inferir qué cantidad de pasos se realizan acá, hay diferentes maneras de probar que justamente para un problema en esta jerarquía de árbol binario, ¿sí? Porque tiene cada nodo dos hijos. Para un árbol que tiene n hojas, esto es n nodos sin hijos, ¿sí? Existen n-1 nodos en niveles superiores a ese árbol. O sea, lo que podemos inferir, y se puede probar de diferentes maneras, que no vamos a entrar en detalle, es que al menos en esta parte del árbol de derivación, digamos, para resolver nuestro problema, van a existir n-1 instancias de nuestro caso base. Fíjense que coincide, digamos, con el ejemplo que veníamos siguiendo. Para nuestro n igual 8, ¿sí? Que era el tamaño de nuestro arreglo, en este caso simbolizan las 8 hojas de nuestro árbol, existen 7 n-1 instancias superiores, en niveles superiores, que en este caso nos simbolizan las operaciones que se van a realizar en nuestro caso general. ¿A qué voy con esto? Bueno, de nuevo, entonces podemos estimar el total de operaciones que va a hacer nuestro algoritmo, en cierta manera, ¿sí? De nuevo una inferencia, algo de lo que estamos esperando. ¿Qué van a hacer? Bueno, las n operaciones realizadas para resolver cada una de las instancias del caso base, ¿sí? Más las n-1 operaciones que se resuelven en las instancias superiores a esos casos bases, que son las que nosotros vamos a proporcionar como caso general. En líneas generales, lo que vamos a ver es que nuestro algoritmo va a ser 2 por n-1 operaciones, ¿sí? Recuerden que acá estamos de alguna manera caracterizando los pasos sin tener en cuenta cuánto tiempo tardan, pero bueno, esto lo podríamos multiplicar por una constante para poder llegar a ese valor. Fíjense que entonces, en consecuencia, la cota superior del tiempo de ejecución para la solución que proponemos va a ser del orden de n. ¿Qué quiere decir? Va a estar acotado por arriba en cuanto a la cantidad de operaciones primitivas a realizar por la función lineal. De esta manera, inferimos, a través de un análisis con un poco de sentido común, que el tiempo de ejecución que vamos a estimar a continuación de forma analítica tiene una cota inferior omega n y una cota superior O de n. Y nosotros sabemos entonces que esto establece una relación de equivalencia y nos dice que el tiempo de ejecución que vamos a estimar y que ahora vamos a probar analíticamente va a ser de teta n. Esto es una relación de equivalencia con la función lineal n. ¿Qué quiere decir? Que se puede acotar por arriba y por abajo, de nuevo, con la función. Bien, una vez que pudimos realizar este análisis, ya sabemos que de alguna manera vamos a tener que llegar a un tiempo de ejecución que tiene que ser justamente teta n, o sea que va a ser equivalente a la tasa de crecimiento de la función. ¿Cuáles eran los pasos que teníamos que seguir? El primero era identificar la entrada. O sea, vamos a identificar la entrada de nuestro algoritmo, que en realidad la que más importancia le vamos a dar es el arreglo, porque es en definitiva quien incide en la cantidad de pasos que vamos a tener que realizar. Teníamos que identificar el tamaño de la entrada, en este caso lo vamos a anotar con la variable n. Y finalmente lo que deberíamos definir a partir de la entrada de tamaño n era una función de recurrencia. Esto es una función que nos indique la cantidad de pasos realizados tanto en el caso base como en el caso recursivo de justamente nuestro algoritmo recursivo, en este caso binario. Entonces vamos a plantear esa función t sub n, ¿sí? Para cada uno de los dos casos que tiene nuestro algoritmo recursivo. En la instancia del caso base, esto es cuando el tamaño de la entrada es n igual a 1, lo que nosotros vamos a ver que el tiempo de ejecución depende justamente de inspeccionar un elemento del arreglo y realizar una asignación en una variable y en última instancia de hacer el retorno de ese valor que teníamos almacenado en la variable. Todas estas operaciones primitivas nosotros sabemos que se resuelven de tiempo constante, así que vamos a simbolizarlo en nuestra función de recurrencia como tiempo constante. O sea, nuestra instancia para el caso base, cuando n tiene el tamaño de 1, que es lo que podemos observar aquí en el código, se resuelve en un tiempo constante. Por el contrario, cuando estamos resolviendo o estimando el tiempo de ejecución para nuestro caso general, esto es para cuando n en este caso sea mayor que 1, lo que vemos que el tiempo de ejecución para resolver esa instancia toma en cuenta justamente la definición, ¿sí? De nuevo, de binary sum. O sea, si nosotros estamos resolviendo el tiempo de ejecución de binary sum para n, lo que vamos a ver después que en esta misma
estimación vamos a tener que tener el tiempo de ejecución de esta instancia de binary sum y de esta instancia de binary sum, pero para un tamaño de entrada menor, que es lo que simbolizamos acá con n sobre 2. Fíjense que en cada una de estas instancias que están simbolizando estas llamadas recursivas dentro del código, el tamaño de nuestro problema, inicialmente era n, ahora se parte en dos. Fíjense que este binary sum intenta sumar las componentes del arreglo a partir de la posición i, ¿y cuántas? Bueno, n sobre 2 es lo que especifica acá. Lo mismo sucede para esta instancia de acá. Este binary sum intenta sumar las componentes del arreglo a partir de la posición i más n sobre 2, o sea, está avanzando el índice dentro del arreglo simplemente, pero ¿cuántas componentes va a sumar? N sobre 2. Fíjense que esta tercer componente, este tercer parámetro de esta llamada, representaba el tamaño del arreglo que iban a sumar. Entonces, cuando resolvemos una instancia general para n mayor a 1, lo que vemos es que el tiempo de ejecución va a depender de lo que tarde resolverse el problema para un tamaño de entrada a la mitad, ¿sí? Y una nueva llamada, la segunda, para el tiempo de ejecución que requiere la resolución de este problema con un tamaño de entrada a la mitad. Y le vamos a sumar un tiempo constante, que en este caso nos va a representar justamente estas asignaciones que vemos acá. Asignar este resultado hacia la variable bc1, asignar este resultado hacia la variable bc2, realizar la operación de suma y asignarlo a esta variable de acá, y finalmente retornar el resultado. De nuevo, acá haciendo un abuso, como decíamos anteriormente, vamos a anotar estas 3 operaciones o 4 operaciones que se realizan como un tiempo constante, porque recuerden que esto no va a influenciar, no va a modificar el orden del tiempo de ejecución de nuestra solución, por eso nos tomamos ese atrevimiento. Bien, fíjense que esta función t sub n de alguna manera puede ser simplificada, ¿sí? Si nosotros de alguna manera interpretamos que acá estamos considerando 2 veces el tiempo de una instancia de la mitad del tamaño de n, bueno, podríamos representar justamente esa recurrencia o esa parte de la recurrencia como 2 veces el tiempo de n sobre 2. Entonces de esa manera alcanzamos o obtuvimos la función t sub n de forma a través de la recurrencia. Pero fíjense que de nuevo, si yo ahora digo, bueno, quiero saber cuál es el tiempo de ejecución para un n igual a 8, en realidad debería, utilizando esta definición iteradas veces de manera recursiva, encontrar el resultado. Nosotros queremos buscar una función que no requiera justamente de esa recurrencia para estimar la cantidad de pasos totales. Entonces vamos a buscar o vamos a tratar de obtener una definición no recursiva para t sub n. Fíjense que como decíamos, si nosotros buscáramos la definición o el tiempo de ejecución para un tamaño de entrada n, aplicando en la primera iteración la definición de t sub n, encontraríamos, por ejemplo, bueno, podríamos entrar en el caso base y el tiempo sería c, o podríamos entrar en el caso general, vamos a suponer ese escenario en este momento, y el tiempo de ejecución justamente va a ser c más 2 veces el tiempo de ejecución del tamaño de entrada de n sobre 2. ¿Sí? Esta es la primera de nuestras iteraciones. Fíjense que acá, de nuevo, si buscamos, recurrimos sobre la misma definición, este tiempo de ejecución para n sobre 2 se puede especificar de la siguiente manera. Vamos a tener c más 2 veces el equivalente al tiempo de ejecución de n sobre 2. Bueno, si nosotros tomamos este n sobre 2 como nuestro nuevo valor n, lo que vamos a ver es que esa instancia se resuelve en un tiempo c, que es lo que especificamos acá, más 2 veces el tiempo de lo que recibimos como valor de n, que en este caso recordemos que era n sobre 2 lo que habíamos pasado, todo eso sobre 2. Entonces acá lo estamos especificando de forma burda, ¿sí? Para que quede aún más claro, ¿sí? Resolver esta instancia, el tiempo para n sobre 2 es equivalente a hacer a c más 2 veces el tiempo de este n, que en realidad nosotros lo estamos instanciando con n sobre 2, sobre 2. Por eso acá nos queda n sobre 2 sobre 2. ¿Sí? Si de alguna manera operamos de forma distributiva para poder encontrar una definición más compacta de este tiempo que estamos viendo en este momento, podemos de alguna manera simbolizarlo de la siguiente manera. Luego de haber hecho 2 iteraciones sobre la misma definición, o sea, el tiempo de n y ese tiempo sobre n sobre 2, obtendríamos este resultado, que es básicamente decir, bueno, voy a aplicar distributiva de este 2, que multiplico por c, y me sumarían 13 en total, que es lo que expreso acá, y este 2 lo multiplico por este 2, me da 4 por el tiempo de ejecución de n sobre 2 sobre 2, que acá ahora sí lo compactamos a n sobre 4. Ese es el resultado de aplicar
2 veces o en una segunda iteración la definición recurrente de T sub n. Bien, pero bueno, vamos a seguir avanzando sobre esta misma definición un par de pasos más para ver si hallamos justamente cómo es que se comporta esta definición de T sub n a medida que van pasando estos pasos que estamos teniendo en cuenta. Fíjense, si nosotros de nuevo queremos indicar el tiempo de ejecución para n sobre 4, aplicamos esta misma definición en la función T sub n que habíamos hallado, la recurrencia que habíamos hallado. Y vamos a ver de nuevo que ese tiempo lo podemos expresar como c más 2 por el tiempo de este valor de n, que en este caso viene instanciado con n igual a 4, sobre 2, que es lo que expresamos nuevamente acá. De nuevo podemos compactar esta expresión para que quede un poco más clara, ¿sí? Y luego de la iteración número 3 que hicimos sobre la aplicación de esta recurrencia, vemos que el formato de nuestro tiempo está dado por 7c más 8 por el tiempo de ejecución de n sobre 8. Si aplicamos nuevamente la función para t sub n, esta vez considerando al n igual a n sobre 8, de nuevo vamos a aplicar esta misma definición, vamos a hallar esta expresión que vemos acá, que la podemos compactar de alguna manera en 15c más 16t de n sobre 16. Fíjense, uno podría seguir por toda la vida haciendo esto, pero en realidad, ¿por qué hicimos estos 4 o 5 pasos? La idea es encontrar a partir del número de iteración que estamos teniendo en cuenta para nuestra recurrencia, alguna manera de simbolizar estos valores que de alguna manera se van obteniendo a medida que se aplica esa definición. Fíjense que si nosotros consideramos cada una de las iteraciones que fuimos realizando y la cantidad de pasos que en definitiva hacíamos para resolver esa iteración, eso tiene una forma similar a la que podemos obtener acá. Fíjense, si consideramos ahí como el número de iteración, en este caso el tiempo de ejecución de esa iteración se puede expresar como 2 a la i menos 1 por c, en este caso, por ejemplo, 2 a la 1 menos 1 que me da 1 por c, es la c que tenemos acá. Si miramos en este caso sería 2 a la 2 menos 1, eso me da 3, es este 3 que tengo acá. Si pruebo con este igual a 3, sería 2 a la 3 que me da 8 menos 1 a 7. Y lo mismo con este igual 4 que es 2 a la i 16 menos 1 a 15, que son las 15c que están representando de manera general esta expresión que tengo acá. Lo mismo va a suceder, ¿sí?, si tenemos en cuenta estos factores de multiplicación que aparecen acá antes de el tiempo de ejecución de n sobre algo. ¿Sí? Tenemos los valores 2, 4, 8 y 16 que están relacionados con la iteración. Justamente, si yo a 2 lo elevo al número de iteración, obtengo esa constante de multiplicación que aparecieron en cada uno de los casos y lo que estamos simbolizando en este factor de acá. Finalmente, veamos que para la iteración 1 a n lo estábamos dividiendo por 2. En la iteración 2 a n lo estábamos dividiendo por 4. En la iteración 3 por 8. En la iteración 4 por 16. Eso justamente lo podemos expresar como que a n lo estábamos dividiendo por 2 a la i, que nos representa justamente esa iteración. Fíjense que con esto encontramos una forma general de representar a partir de un número de iteración o a partir de saber en qué iteración estamos aplicando la definición de tiempo de ejecución, cómo va a quedar conformada la cantidad de pasos que me está indicando esta función. Sin embargo, esto todavía no me sirve para poder establecer específicamente una definición no recursiva de T sub n, porque no sabemos o no conocemos cuál es el valor de i que, digamos, vamos a tener que seguir para resolver nuestro problema. O sea, ¿cuántas iteraciones vamos a tener que realizar para resolver un problema de tamaño n? Bueno, todavía no lo sabemos. Entonces vamos a buscar, entonces ahora a ver si podemos encontrar eso. Fíjense que a partir de la definición general esta que encontramos para T sub n, ¿sí?, lo que nosotros sabemos es que en definitiva el proceso recursivo va a finalizar cuando de alguna manera tengamos que estimar el tiempo de ejecución, ¿sí?, de un problema que se resuelve a través del caso base de nuestra solución recursiva. De alguna manera nosotros, si miramos nuevamente la definición, sabemos que el caso base se da cuando n es igual a 1. En ese momento nosotros conocemos el tiempo de ejecución que lleva resolver esa instancia, que es justamente c, un valor constante. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros debemos hallar es justamente cuándo este tiempo va a ser estimado para un tamaño de entrada igual a 1. Y eso va a suceder cuando justamente t sub 1 sea igual a t de n sobre 2i. De alguna manera, a partir de esto nosotros podríamos decir, bueno, si igualamos o despejamos n sobre 2i igual a 1, podemos encontrar la cantidad de iteraciones que tenemos que realizar
para que justamente esta componente del tamaño, sea igual a 1. Fíjense que si operamos matemáticamente sobre esta expresión, vamos a encontrar que n tiene que ser igual a 2i. Aplicando el logaritmo en base 2 sobre ambos lados, vamos a encontrar que el logaritmo en base 2 de n debería ser igual al logaritmo en base 2 de 2 a la i. Por la propiedad matemática de los logaritmos, vemos que esta expresión de la derecha, en definitiva, se va a transformar en el valor de i. Entonces hemos hallado el valor de i a partir de i, que depende de n en este caso, ¿sí? A partir del cual nosotros estaríamos llegando o arribando, o sea, encontraríamos el número de iteración a partir del cual llegaríamos al tiempo de ejecución para el caso base, ¿sí? Para cuando t, en este caso, dn sea con n igual a 1. Entonces la recurrencia que estima el tiempo de ejecución para el tamaño de entrada n igual a 1 se da en el número de iteración igual al logaritmo en base 2 de n. ¿Por qué nos sirve esto? Bueno, de nuevo, porque si nosotros teníamos que hallar el tiempo de ejecución de manera no recursiva, teníamos que de alguna manera simbolizar, bueno, la cantidad de pasos que teníamos que realizar aplicando el caso base hasta llegar a la instancia del caso base que se resuelve en un tiempo constante, que es lo que mencionábamos acá, y justamente esa cantidad de iteraciones la representamos con el valor de i, que era el logaritmo en base 2 de n. Si nosotros tomamos esto que hemos hallado acá, o sea, la cantidad de iteraciones que vamos a tener que realizar para llegar a ese tiempo de ejecución 1, y tomando la función t sub n que habíamos encontrado general para nuestro tiempo de ejecución, podemos reemplazar la variable i justamente por el número de iteraciones que hallamos que se van a realizar, que era el logaritmo en base 2 de n, y aplicando matemáticamente, o resolviendo mejor dicho matemáticamente estas expresiones, vamos a ver que esto, por ejemplo, 2 elevado a la logaritmo en base 2 de n es en definitiva el valor n, esto por la propiedad de logaritmos, ¿sí? De la misma manera que este 2 elevado a la logaritmo en base 2 de n también se transforma en n. Y fíjense que a partir de resolver esta nueva instancia de la función del tiempo de ejecución, llegamos a una definición que no es recursiva para t sub n. Esta definición de t sub n ya directamente nos indica la cantidad de pasos a realizar por nuestro algoritmo en función justamente del tamaño de entrada n. Fíjense que acá nos queda expresado simplemente t sub 1, pero t sub 1 es el tiempo de ejecución para el caso base de nuestra solución recursiva, que sabemos es un tiempo constante. Entonces simplemente lo podemos reemplazar por lo que tenemos acá. Y finalmente, compactando esta función t sub n, podemos encontrar que el tiempo de ejecución de nuestra solución recursiva para binary sum es justamente 2 por n-1 por c, que en realidad este c representa el tiempo de las operaciones constantes que resolvimos a medida que íbamos justamente hallando la solución para nuestro problema. Bien, de alguna manera fíjense que esta función de tiempo de ejecución es algo de lo que estábamos esperando. Intuitivamente habíamos dicho que el tiempo de ejecución iba a ser omega n, o sea que iba a estar acotado por abajo por la función lineal, pero a la vez también dijimos que iba a ser del orden de n, o sea, iba a estar acotada por arriba por la función lineal también. Fíjense que el orden del tiempo de ejecución de esta función se puede probar que es orden n, entonces en cierta manera estamos justamente en un tiempo de ejecución representativo para lo que nosotros inferíamos que iba a pasar en este problema. Bien, con esto llegamos al final de este video, que esperamos les haya sido útil.